A solo 600 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos se encuentra uno de los territorios en disputa más representativos de nuestra era. Las Islas Malvinas es actualmente considerado como un territorio no autónomo administrado por el Reino Unido, pero reclamado por Argentina. ¿Quién tiene la razón? Para poder construir una opinión al respecto, es necesario conocer su controversial historia. ¿Te interesa repasarla? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Las Islas Malvinas es uno de los pocos territorios en América que no tuvieron una población originaria, siendo europeos los primeros visitantes. Ahora, determinar qué europeo fue el primero en llegar es un tema de controversia. Franceses, españoles y británicos se atribuyeron el descubrimiento sin pruebas concluyentes que determinen cuál de los tres tiene la razón. Al ser las islas incluidas en mapas desde 1502, algunos atribuyen su descubrimiento al navegante Américo Vespucio durante una expedición de la Corona de Castilla. Asimismo, los españoles aluden que uno de sus buques capitaneados por Alonso de Camargo llegó a las islas en 1540 y se asentó por unos meses. Los británicos, por su parte, aseguran que John Davis descubrió las islas en 1592, año en el que ya aparecían en varios mapas españoles. Otro hecho en el que basan el reclamo de su soberanía fue la expedición del inglés John Strong, quien navegó entre las dos islas principales en 1690, bautizando el estrecho de San Carlos con el nombre de Falkland Sound. A decir verdad, para ese entonces, los territorios adyacentes aún no habían sido poblados por europeos, además de que las islas carecían de grandes recursos, por lo que no fueron de gran interés para una colonización efectiva. Por tal motivo, no sería hasta 1749 que el almirantazgo británico organiza una expedición a cargo de George Anson para establecer una base naval supuestamente para hacer investigaciones científicas en los mares del sur. Sin embargo, el gobierno español aludió que esta base podría ser usada para realizar ataques al comercio español y a sus colonias en América. Por tal motivo, esta expedición fue cancelada tras las protestas del embajador español en el Reino Unido. Después de todo, según los tratados vigentes, impedían a los británicos navegar libremente por el área. En 1763, entra en escena un nuevo país. La expedición francesa proveniente del puerto de Saint-Malo, comandada por Louis-Antoine de Bougainville y compuesta por dos barcos, emprendió un intento de establecer un asentamiento en las islas en nombre del rey Luis XV. Esto luego de haber perdido varias colonias en la Guerra de los 7 Años, la cual puedes ver más a detalle en este video. A pesar de que Francia y España estaban unidos por el Pacto de Familia y acababan de pelear juntos en la mencionada guerra, los franceses no tenían autorización de establecer colonias en América del Sur. Aún así, se funda Puerto Luis como el primer asentamiento estable en las islas. Asimismo, se redacta un acta de posesión, en el que se bautiza a las islas como Malouine, en alusión al puerto del que provenían los nuevos colonos. Un año después, las sospechas españolas acerca de un establecimiento francés se confirma y tras negociaciones diplomáticas, los franceses ceden y abandonan sus pretensiones sobre las Malvinas con el ideal de que España las ocupe en lugar de su enemigo en común, los británicos. El tema es que los españoles pagaron 600.000 libras francesas por ese traspaso, que es a veces interpretado como que no estaban muy seguros de la validez de su reclamo. Poco antes de este traspaso, una expedición británica al mando del comodoro John Byron arribó a la isla de Trinidad, denominada en inglés como Thunder Island, y realizó una ceremonia de toma de posesión, a pesar de que los franceses ya las habían ocupado anteriormente. Los británicos afirman que no tenían conocimiento de la presencia francesa en las islas. En fin, regresando a las negociaciones franco-españolas, estos últimos crean la subgobernación de las Islas Malvinas como parte de la entonces Gobernación del Río de la Plata, renombrando el asentamiento francés como Puerto Soledad. En 1770 se enfrentan a los británicos de la isla de Trinidad durante el combate de Puerto Egmont. Esto conllevó al inicio de una crisis diplomática
casi desata una guerra entre las dos naciones. El punto es que los británicos se terminan retirando en 1774, dejando una bandera y una placa en la que reclaman la soberanía de las islas para su rey, aludiendo que se fueron por un tema de reducción de gastos. Este mismo año, la gobernación reduce su estatus al de una comandancia. 2 años después, se crea el Virreinato del Río de la Plata, por el cual la gobernación se descentraliza del Virreinato del Perú, consiguiendo así un mayor control sobre sus territorios, entre ellos la Comandancia de las Malvinas. En 1790 se da la Convención de Núpata, cuyo artículo 9 establecía el statu quo de las islas adyacentes a Sudamérica. Al estar en ese momento España asentado en las Malvinas y los británicos fuera, en teoría reconocían la soberanía española sobre las islas. Claro, la española, pero no la rioplatense. Acuérdate de este dato. En 1811, poco después del inicio de las luchas por la independencia en América, las guarniciones españolas abandonan Puerto Soledad y se trasladan a Montevideo para unirse a la lucha en contra de los rebeldes. Esto representó el fin de la comandancia. Tras declarar la independencia, las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, basándose en el uti possidetis iuris por el que deberían heredar dichos territorios de España, envía una fragata a tomar posesión de las islas, fundando así la Comandancia Militar de las Islas Malvinas. En 1823 se autoriza al comerciante Louis Bernet para explotar los recursos del territorio. En 1829 se eleva el estatus de las islas al de una comandancia política y militar, en las que Bernet sería el gobernante. El comerciante consigue modernizar los asentamientos en las islas, para lo cual invirtió de su propia fortuna. Bernet también realizó actividades en contra de los barcos balleneros. Esto conllevó al ataque del buque estadounidense Lexington a Puerto Soledad como represalia. Lo anterior representó la destrucción del puerto y las instalaciones levantadas por Bernet, ahora más propensas a cualquier ataque. Y es justo aquí cuando renace el interés británico por las islas, un estratégico punto de abastecimiento para las naves que daban la vuelta al Cabo de Hornos. De esta manera, el Reino Unido emprende la reocupación de las Malvinas basándose en la toma de posesión de 1765 y en que los acuerdos de Nootka habían sido firmados con España, no con Argentina. Esta expedición culminó en una victoria británica y en la expulsión de la guarnición militar argentina, nombrando a las islas como Falkland un territorio de ultramar de la corona. Resulta que para ese entonces, Argentina no era aún un estado unificado como tal, sino una confederación de provincias con serios problemas internos que conllevaron a una larga guerra civil. A pesar de las protestas contra el gobierno invasor, no se llegó a ningún acuerdo y los británicos siguieron enviando colonos, consolidando así su dominio. Durante este periodo, se traslada la capital a Puerto Stanley o Puerto Argentino. Asimismo, se consigue un constante crecimiento económico, así como fortificar militarmente las islas. Lo anterior fue de gran ayuda para la derrota de los alemanes en la Batalla de las Malvinas durante la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, sirvió como base para la Batalla del Río de la Plata. Tras este último episodio, Reino Unido comienza su declive como superpotencia mundial. En 1946, el presidente argentino Perón eleva un proyecto a la ONU para debatir la soberanía de las islas. En 1965, se aprueba la resolución 265 de la ONU, en la que se reconoce la existencia de una disputa por la soberanía de las Malvinas entre el Reino Unido y la Argentina. Un año después, se da el Operativo Cóndor, en el que un grupo de argentinos se apropia de un avión que iba a Río Gallegos para aterrizar en las Malvinas e izar sus banderas como señal de protesta. Todo esto dio pie a que en 1970 se cree el Departamento de las Islas del Atlántico Sur dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, los argentinos ya consideraban a las Malvinas como su territorio. Con estos antecedentes, Leopoldo Galtieri, al mando de la junta militar que gobernaba el país, resolvieron emprender una acción militar aprovechando
la difícil situación económica por la que atravesaba el gobierno británico de Margaret Thatcher y tomando como casus belli la crisis de los chatarreros, en la que se informó acerca de la movilización de 2 submarinos nucleares británicos que zarparon hacia el Atlántico Sur. Argentina emprende así la Operación Rosario, con la que logran ocupar Puerto Stanley y fundar así la gobernación militar de las Malvinas. Sin embargo, a poco más de 2 meses, el Reino Unido pudo revertir sus avances y expulsar a las tropas argentinas, quienes tuvieron que devolver la soberanía de las islas, siendo este uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina. A pesar de esta victoria, la ONU ha seguido considerando a las Malvinas como un territorio en disputa. En la Constitución argentina de 1994 se establece que la recuperación de las Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Por su parte, los británicos lo siguen considerando como un territorio de ultramar. En el 2009 se redacta la Constitución de las Islas Malvinas, que es un paso hacia la autonomía. Dicho sea de paso, la ONU lo considera como un territorio no autónomo que forma parte de la lista de territorios del Comité de Descolonización, por lo que la independencia de las islas parece ser otra opción. Ahora, mi humilde opinión, desde que los británicos se retiraron en 1774, debieron haber perdido la soberanía sobre las islas, hecho que ellos mismos rectificaron en la Convención de Nootka. Asimismo, la ocupación de 1833 fue un hecho arbitrario, pero que a su vez demuestra la dejadez de los gobernantes argentinos de la época. Tal vez haya sido la crisis interna que vivía el país o el temor a enfrentar a la entonces mayor potencia del mundo lo que los retuvo. Pero dieron pie a que el Reino Unido termine controlando las islas a pesar de haberlas ocupado ilegalmente, y el tiempo ha hecho que los malvinenses hayan creado una identidad más afín al Reino Unido. Por tal motivo, por más que muchos consideremos que las islas deberían pertenecer a la Argentina, lo más probable es que la voluntad de los mismos lugareños difiera de ello. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que las Malvinas deberían regresar bajo la soberanía argentina o tal vez convertirse en un país independiente? No te olvides de dejar tu comentario, y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes, y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!